Concierto, Lola, León y Quijano. No creemos que fuera muy difícil adivinar la solución si esto fuera un jeroglífico, pero no lo es. Es el origen del sorprendente, paradójico y exitoso sonido quijano. Ese sonido que llenó las noches de fiesta de toda España a finales de los 90. Un sonido que exportaron 3 hermanos de León que habían mamado música desde siempre y con el que reinventaron eso que los cursis llaman canción melódica. Hoy queremos revisar parte de esa historia con la profunda y grave voz del grupo, la del hermano mayor, que también se ha atrevido a volar en solitario con 2 álbumes publicados. Hoy visita la sala Manuel Quijano. Aquí estamos. Yo siempre pregunto esto antes de entrar. Manuel, Manolo, ¿cómo te gusta? ¿Sabes qué pasa? Me llaman Manuel, Manolo, me da igual, ¿eh? Como quieras. No, lo que tú prefieras. ¿A ti cómo te va mejor? A mí, lo que tú me digas yo obedezco. Me puedes llamar Manuel perfectamente. Venga. Pero tengo que antes de empezar ya hacer un agradecimiento. Venga. Debe ser la primera vez que voy a la televisión o a algún sitio donde saquen imágenes tuyas, que sacan unas imágenes en las que no estás tan mal. Por favor. Obviamente ya sé que han salido la mayoría de Instagram, que las elijo yo. Obviamente no voy a poner una foto mía mala en Instagram y son las que habéis usado para el adelanto este, que digo, qué bonito. Pero eso qué pasa, que te ves, ha sido algún programa o alguna entrevista y luego te ves las publicaciones y dices, Dios mío, pero ¿cómo sacan estas cosas? ¿Eso pasa a menudo? ¿Cómo que pasa? Continuamente. Pero te pasa que de repente vas a un sitio y te ponen una fotografía de cuando eras pequeño o de totalmente anacrónica, no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, de dónde vienes o de lo que estás hablando. No es curioso, ¿eh? Y luego normalmente, pues cuando haces fotografías, los que somos menos agraciados físicamente... Bueno, tampoco te quejes, no me llores aquí. No, que es verdad. Lo tenemos. Si lo bonito es que cada uno sea conocedor de sus limitaciones. Yo físicas tengo unas cuantas, no físicas en el sentido de motricidad, que me defiendo bastante bien. Pero el tema del físico, es cierto que tenemos que cuidarnos muy mucho para no salir muy mal en las fotos. Bueno, eso, hay auténticos profesionales. Un día podríamos charlar de esta historia. Tú vas a un fotocall, cuando digo profesionales hablo de la gente que vive la imagen, actores, sobre todo ya si tienes la oportunidad de ver a gente de Hollywood. Yo he tenido esa oportunidad de ver en algún fotocall en Madrid. Les ves, no me digas cómo, tienen una cara programada, tienen una postura programada yo tengo para las fotos. Una foto de cara también, ¿eh? Yo te pongo la foto mía de cara si quieres, que es la que saco en todas las fotos. ¿Tienes la mirada azul Zulander, esta famosa? Yo tengo mi foto así, mi cara de foto es esta. Esa es la foto, esa es la cara. ¿Y eso cómo se estudia? ¿Hay alguien que te dice, vamos a probarlo, No lo pruebas tú solo en el espejo? Te lo va dando el tiempo, vas viendo. Y dices, por donde más me gusta es esta. Claro, tú de repente ves que te haces 500 fotos, ¿no? Y que hay 499 ahí para tirar, normalmente. Esa suele ser la media. Y la que queda, resulta que te ves medianamente bien porque te ves así, ¿no? Y dices, coño, voy a tratar de imitar para la próxima vez. Pero es que eso no coincide siempre con cómo te ven los demás. Los demás te dicen, mira, en esa foto estás fenomenal. Y tú dices, pero esa foto yo me veo fatal. Te ves horrible. Suele pasar en muchas... Nosotros llevamos en la gira con nosotros a nuestro tour manager, que es Cristian, que de repente cuando vamos a salir a tocar o te peinas un poco, te pones el pelo así un poquitín, dice que da igual, dice que es que la gente no te lo va a notar, que es que ya, te va... Pero tienes que poner el pelín ahí. Cambia mucho para la seguridad de alguien que tiene que salir a exponerse, cambia mucho el que tú te sientas seguro con la imagen que sacas esa noche, no sé, supongo que a un concierto, a una sesión de fotos, a una entrevista, a no sentirte, aunque el espectador no lo note, ¿no? No lo nota, y es que es normal, es que tú lo ves, porque yo creo que de repente te peinas de una manera determinada para hacerte una foto y luego te das cuenta que hasta en la propia foto no se aprecia el detalle de lo que tú querías que se apreciara, ¿no? Yo qué sé, cuando llevas tantos años, llevamos 20 y pico años en esto, cuando no haces un videoclip, haces una foto, cuando no para una revista, para lo que sea, ¿no? Y te vas dando cuenta de que hay cosas que da igual lo que hagas, que es que no son inalterables. O sea, la cara que uno tiene no va a variar. Sí es cierto que la luz hace maravillas, ¿eh? La luz, la posición, hay mucha gente, muchos artistas, muchas personas, muchos personajes, que lo de los lados que eligen para hacerse las fotos es verdad. Dicen, no, a mí si no es de este lado no, tengo mejor perfil en este tal. Yo realmente
estoy tratando de encontrar cuál es el menos malo. Eso nos pasa a nosotros. Y es curioso que empecemos charlando de esto, vosotros además que tenéis una imagen hipercuidada, muy elegante e incluso, yo me atrevo a decir que a veces anacrónica con los tiempos que llevamos. No es habitual ver a un cantante hoy en día con corbata, mucho menos con un smoking, con pajarita, sí. Ni ahora, ni en la época en la que vosotros empezasteis, tampoco era habitual. Es una sobre todo la época de la Lola, fíjate, es una fuimos anacrónicos totalmente. Eso. Sí, hubo un punto ahí en el que dijimos, tenemos que hacer algo, salió además de la compañía de discos, que nos hizo un apunte, ¿por qué no os vestís de esta manera? ¿No? Hablaba de... Tenéis un look al principio un poco habanero, exacto, colonial, hablaba del... que sería una cosa muy bonita si nos vistiéramos como Jim Carrey en la película de La Máscara. Y vimos lo de Jim Carrey, y dijimos, ostras, un poco demasiado. Pero bueno, sobre esa onda podemos ir mirando y nos hicimos esos trajes blancos, o que no eran blancos exactamente, eran hueso, una cosa sí, así. Era hueso o crema, porque teníamos de distintas tonalidades, pero sí es cierto que teníamos clara una cosa. Había que atraer la atención del espectador cuando te vieran en la televisión. Pensábamos que si ibas vestido de calle, pasaba el desapercibido. Había que atraer la atención para que por lo menos, aunque ese fuera el gancho, de esa manera tuviéramos la oportunidad de enseñar lo que hacíamos, que era nuestra música. Y decíamos, mientras alguien haga zapping, cuando vea 3 tíos con esas pintas, por lo menos se va a parar a ver quiénes son y a ver qué hacen. Y en ese intervalo, en ese impasse de tiempo que se permitan el lujo de quedarse, no el lujo, que nosotros pudiéramos tener el lujo de que se quedaran a vernos, por lo menos descubría lo que cantábamos, ¿no? Era una buena estrategia. Oye, hablando de estrategias, cuéntame una historia. Yo la tenía la pregunta para más adelante, pero la sacamos ahora. Cuéntame esa historia de que al inicio, creo que fue en el 2002 con el segundo disco, con La Taberna del Buda, no sé si fue con ese o con el primero. La historia es de que creasteis una red en España para que todo el mundo, amigos vuestros, comprara discos y así camelar un poco a la... Cuéntame cómo se hace eso. Tiene que fue con el segundo disco, sí, fue con el de la Lola. El de la Lola fue el segundo y el de La Taberna fue el tercero. Pues mira, pasó, lo cuento en ese libro del que supongo que sacas la anécdota. Sí. Habíamos firmado un contrato de 5 discos con nuestra compañía de discos. Con Warner era, ¿no? Con Warner. Y la idea es que por aquel entonces vendiéramos que mínimo que 1 millón de discos, por lo menos 1 millón de discos. 3 hermanos, cantando boleritos. Era una época en la que había una bonanza increíble en la venta de discos. Bueno, pues estos a poco que hagan, vamos a vender 1 millón de discos. Entonces estábamos eso os dijo todos, la compañía. Eso nos dijo, bueno, la compañía no nos lo dijo nunca, pero pensaban que sabíamos que estaba dentro de sus planes. Nosotros encantados de la vida, obviamente, pues llegamos a creernos que podíamos vender 1 millón de discos. Pasó la vida del disco y vendimos 10.000. No 10.000 millones, sino 10.000 discos. ¿Qué pasa? Que una compañía de discos es una empresa que busca resultados, una empresa que trata de ganar dinero como todas las empresas y procura no perderlo. Nos quedaban 4 discos. Cuando te planteas con un negocio donde en el primer disco hay unas previsiones que no alcanzan ni al... Hablamos del 10%. Claro, no, del 1%. Del 1%. Que es un 1% de unas previsiones, el negocio no tiene muy buena pinta. Como es lógico, nos querían dar la carta de libertad. El dar la carta de libertad significaba que nosotros teníamos muchísimas ganas de seguir en la música, pero no teníamos muchas más opciones después de ese fracaso, porque antes sí nos habían llamado varias compañías de discos, pero una vez que has sacado un disco y fracasa de esa manera, la cosa no está tan fácil para encontrar otro padrino, ¿no? Musical o discográfico. Dijimos, bueno, vamos a ver qué inventamos. Me puse a escribir un disco en el que hubiera una canción, cada una un poco de un palo, ¿no? Escribimos un son, una guajira, un reggae, una cumbia y una canción un poquito rockera. Y bueno, era lo más distinto a todo. ¿Qué pasa? Que cuando nos dieron la oportunidad, después de mucho pedir que nos dejaran grabar un segundo disco, y gracias a Diego Torán, una de las personas que siempre creyó en nosotros y que de hecho fue el que nos firmó en Warner, dijo, vamos a ver si hacemos algo con este disco, ¿no? Resulta que apareció la canción de la Lola y cuando la estábamos grabando la gente pasaba por el estudio y decía,
coño, esta canción tiene Mola. algo diferente, ¿no? Suena distinta. Y empezó todo el mundo a decir que era una canción muy diferente, que tenía muy buena pinta, que sonaba diferente a todo, que era totalmente distinta y muy original. Nos mentalizamos, nos lo creímos tanto y nos llegamos a convencer de que podía ser un auténtico éxito, porque era lo que decía todo el mundo, que dijimos, si la compañía no va a invertir en marketing, porque no tenían previsto invertir en principio con ese disco, porque ya se había grabado como un hecho ya muy, muy extraordinario, el hecho de seguir invirtiendo en marketing iba a ser muy, muy complicado. Querían que hiciéramos la promoción normal, de ir a los medios, de ir a las radios y que fuera lo que Dios quiera, ¿no? Pero nosotros no queríamos permitirnos el lujo de desperdiciar lo que podía ser esa canción. Nos sentamos, llegamos un día al local de ensayo y dijimos, parece ser que La Lola puede ser una canción que nos dé muchas las alegrías. Tenemos un contrato discográfico donde dice que si vendemos 50.000 discos nos da la oportunidad de viajar también a otros países, primero a México, que es disco de oro, por aquel entonces 50.000 discos era disco de oro. ¿Y cómo hacemos para que eso sea disco de oro? Nos habíamos informado de qué había que hacer para que te sacaran en la televisión, porque al final todo era la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no tienes éxito, no suenas en la radio, y si no suenas en la radio y no vas a la televisión, a los programas de la tele, y no si te no llevas. sales allí, no Exacto. Le preguntamos a un chico de la compañía, oye, ¿y por qué no nos llevas a la tele? Y dice, joder, lo de la tele está muy complicado, hay que estar ahí en las listas, hay que estar en los primeros puestos. Y dijimos, bueno, vamos a ver si conseguimos llegar a los primeros puestos de alguna manera. Nos sentamos, andábamos bastante pelados de dinero y dijimos, ¿qué pasa si pedimos un crédito y compramos nuestros propios discos? Teníamos que, entre comillas, engañar piadosamente a dos entes o a dos medios o a dos cosas, por así decir. Una era la gente de nuestra compañía de discos y otra los medios de comunicación, que pensaran que de verdad estaba pasando algo interesante con ese grupo. Se estaba vendiendo y que no los estáis comprando vosotros. Que nos estamos comprando, o sea, que estábamos teniendo éxito para que nos llevaran a los medios de comunicación, sobre todo a la televisión, y a nuestra propia compañía, para que empujara también, para que nos llevaran a la tele y para que ellos mismos dijeran, coño, si está pasando esto sin invertir ni una peseta, que de aquella eran pesetas, ¿qué pasaría si metiéramos? Esa era nuestra filosofía, nuestra teoría. Fuimos, pedimos un crédito al banco, entonces 20 millones de pesetas, de aquel entonces, de hace 23 años, 20 millones de pesetas, que a ver cómo pagábamos. O sea, estábamos convencidos de que podía salir bien y si salía bien íbamos a pagar. ¿Y qué le contasteis, a un inciso, qué le contasteis al del banco para decirle, oye, dame 20 millones de pesetas que me voy a comprar discos? Al del banco le contamos que íbamos que teníamos como una especie de aval buenísimo, que era el contrato con nuestra compañía de discos, que realmente no valía para nada, pero un contrato con una multinacional de discos... El banco no lo sabía tampoco. No lo sabía, el banco no lo sabían. Decían, bueno, vamos a ver, de un disco con Warner, esto es 5 discos, con un contrato de 5 discos con Warner, ostras, eso es la leche, que es la leche, pero no era nada. O sea, tenías 5 discos que era como tener humo, ¿no? Con eso y con una nómina que yo tenía en un café concierto que tenía León, que se llamaba Mambolero. Con eso y con el contrato nos dieron el dinero, sorprendentemente. Luego quedaba ver qué hacíamos, porque había que comprar nuestros propios discos. Sabíamos que había que entrar en las listas, pero no sabíamos el número de discos que había que comprar para poder entrar en la lista. Era de 50 y no sabíamos hasta qué punto teníamos que gastar el dinero, porque tampoco podíamos gastarlo todo en la primera semana y a la segunda desaparecer de las listas. Se movían los discos básicamente en los grandes centros comerciales, en el Corte Inglés, en los Carrefour, en las FNAC, pues en las grandes firmas que vendían los discos, y eran los que computaban básicamente a la hora de hacer las listas, ¿no? Entonces nos enteramos cuánto vendía el número 5 de la lista, el número 1, el número 10. Tantos discos vende en este sitio, tantos discos vende el otro. Hicimos un cálculo y el dinero nos dio para 8 semanas de comprar discos. Con los primeros discos de la primera compra de la primera semana entramos en el número 13 de la lista, que fue un número muy interesante para un grupo que acababa de
de sacar un disco nuevo y que venía de un fracaso, que no había pasado nada con el primer disco, y llamamos la atención. Bueno, a la segunda semana, pues yo creo que estuvimos en el 18, pues así. Fuimos manteniéndolos entre el 13 y el 30 y pico durante 6-7 semanas. La última semana se nos acabó ya el dinero y bajamos al 40 y pico. Pero ya la gente estaba diciendo, algo está pasando con esto. Claro. Y justo en la última semana nuestra compañía de discos contrató una campaña de spots en Antena 3 por la noche a las 2 de la mañana que se hacía a royalties, ¿no? O sea, las campañas se hacían así con las televisiones. Ellos hacían la promoción del disco y se daban un porcentaje de los discos vendidos, ¿no? Pero vi el primer anuncio a las 2 y pico de la mañana. Pero no veas la ilusión que nos hizo ver ese anuncio y decir, algo está pasando. Empezó a arrancar la cosa. A los pocos meses, sin darnos ni cuenta, nos nominan al Grammy, a la primera edición de los Grammy Latinos. El disco todavía no había sido un éxito, pero ya estaba sonando, no había vendido mucho, y eso fue en noviembre, y en febrero nos nominan al Grammy americano. La primera vez que un grupo español le nominaron al Grammy americano en aquel entonces. El disco empezó a tirar, la canción empezó a sonar en toda Latinoamérica, y a partir de ahí fue lo que pasó con Café Quijano, ¿no? Fue el punto de partida, pero el punto de partida fue la compra de esos discos con aquel crédito, ¿no? ¿Le habéis vuelto a ver al bancario que os concedió el crédito? Porque era para ir a pues invitarle por lo menos a un vino por el húmedo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, él se jubiló hace mucho de aquello, fíjate, hace 23 años, pero fue un punto de inflexión, porque sin aquello no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, fueron 8.000 discos los que compramos, que sin 8.000 luego no hubiéramos vendido los millones que se vendieron después, ¿no? Dices, qué cifra tan insignificante para una cantidad luego. Ya no era lo insignificante de la cifra, ¿no? Era lo que realmente había significado y lo que había dado de sí o lo que había generado esa. ¿Dónde están esos discos? A ver, ¿qué hicisteis con 8.000 discos vosotros? Pues con 8.000 hicimos... Porque nadie tiene 8.000 amigos aquí regalar. No, era un lío, pero esto está contado así muy por encima. No veas el lío que fue comprar los discos. O sea, era imposible llegar a un sitio y no comprar 8 discos sin llamar la atención. Y claro, para llegar a comprar a lo mejor 700, 800 o 1.000 discos una semana, hace falta organizarse muy bien, porque alguien que vaya a un sitio a comprar... Sí, hay que viajar un poquito. Claro, hay que viajar. Teníamos amigos que compraban en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Asturias, o sea, veníamos aquí a Valladolid. En muchos sitios comprábamos discos, pero claro, cuando ibas por la mañana a un centro comercial a comprar 5 discos y contabas que era para la boda o para un cumpleaños, por la tarde no podías ir a comprar los mismos, salvo que de repente cambiaban el turno de los vendedores y ibas, pero bueno, te llamaba la atención de una u otra manera, ¿no? Es más, la primera vez teníamos un amigo que le dijimos que necesitábamos comprar y compró 100 discos, dejó el Corte Inglés sin estocaje y llegó la noticia a la compañía de discos. Chicos, ¿no sabéis lo que ha pasado? ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Un señor que se casa, que quiere más discos, ha comprado solamente 100 porque no había más, pero se casa, la novia se llama Lola y quiere regalar un disco a cada invitado y tal. Nosotros dijimos, le matamos. Cuando cojamos a este, nos va a buscar la ruina nos va a echar a perder todo el plan, ¿no? Cuadró, fue y compró otros 200, con eso cumplió como que era para una boda, pero no era muy fácil. No era muy fácil. Tenía que ser complicado. Y luego lo que dices, ¿qué hacer con los 8.000 una vez que ya los tienes, ¿no? Llegamos a un acuerdo, me acuerdo que de aquella, no sé si era Irtel o una compañía telefónica, que como ya empezábamos a tener éxito, cuando empezamos a tener éxito, hicieron una campaña de empresas, de cada alta o de cada no sé qué, regalaban nuestro disco. Se los habíamos vendido a mitad de precio, entonces no perdimos todo, ¿no? Tanto, bueno, no está mal. Oye, con una anécdota nos ha dado para 15 minutos de programa. Está bien, sí, así te lo digo. Yo quería hablar un poco de todo, de música, hablar un poco de España, de la vida, del éxito y de la fama. Hemos empezado hablando de música, pero también del éxito. Dices, joder, de repente con esa artimaña que estábamos, que la compañía me va a echar, o por lo menos voy a ser un producto residual dentro de su catálogo. Luego se portaron muy bien, ¿eh? No, seguro. Luego Warner estuvo a la altura de lo que es, ¿no? A ver, cuando las empresas, claro. tú decías, las empresas cuando ven dinero se portan bien cuando hay dinero, esto es así. Y probablemente
Tú si hubieras estado en la cabeza decidiendo qué es lo que hay que hacer con un producto que realmente de entrada no es rentable, pues lo lógico es quitarlo del mercado, ¿no? O sea, yo creo que lo hicieron ellos, o tenían pensado hacerlo, y lo hubiera hecho cualquiera, claro. ¿Y cómo se lleva la fama de pasar de esa situación de decir, me veo con el agua al cuello, que se nos acaba la carrera musical, a en cortísimo espacio de tiempo verte nominado en los Grammy? ¿Sabes qué pasa? Que a día de hoy soy consciente de que no éramos muy conscientes por aquel entonces. Tampoco era de un día para otro, porque las cosas no pasan de un día para otro, no es como el día que te toca la lotería, que te levantas por la mañana y descubres que te ha tocado la lotería y te cambia la vida de un día para otro, ¿no? Esto no, aunque parezca que pasa de un día para otro, no es así. Hay una evolución donde un día por la calle te para uno que se te queda mirando, oye, tú el otro día os vi en la tele, no sé qué, como con dudas, cada vez es más gente, pero eso no pasa de un día para otro, ¿no? Porque no tuvimos un éxito, lo que te digo, fue un éxito importante y entre comillas fulgurante, pero no fue de un día para otro que salíamos en un programa determinante donde nos convertimos en un grupo al que todo el mundo quería ver, ¿no? Fue progresivo. A medida que iba sonando en la radio, cuanto más sonabas en la radio y más éxito tenías, más te ponían en la radio. Y hoy, 23 años después, ¿cómo se lleva la fama? ¿Qué es para ti el éxito y la fama? Que son cosas distintas. Hombre, son cosas muy distintas porque en muchos casos la fama no lleva implícita el éxito, ¿no? Uno puede ser famoso por un millón de razones que no tienen que ver con el éxito. El éxito es un reconocimiento, el éxito es una consecuencia, en muchos casos sobre todo y casi siempre del trabajo. El éxito es el aplauso de una u otra manera de lo que haces bien, supuestamente, ¿no? O de lo que haces que tenga una repercusión positiva de alguna manera. El éxito en muchos casos, sobre todo en facetas como la nuestra, donde estás expuesto al público, lleva reconocimiento también y fama. No siempre el éxito lleva fama. Hay cantidad de investigaciones que son exitosas y nunca van a ser conocidas, ni famosas, ni tengan reconocimiento público. Un millón de circunstancias, de gente que está en la sombra, sobre todo en lo relativo, pues eso, a trabajos que no tienen que ver con exposición pública. Hay muchísimos trabajos de ese tipo, yo creo que sobre todo que tengan que ver, bueno, con muchas cosas, con la ciencia o con el desarrollo de cualquier fórmula que te lleve a encontrar lo que quiera que sea. Eso es un exitazo, un éxito. Pues en este caso y ahora mismo pues las vacunas o todo lo que tenga que ver con la medicina, con la ciencia, con la tecnología, son cosas súper exitosas, pero probablemente eso en muchos casos hay veces que ni se reconoce o no se sabe que lo ha hecho, por lo tanto la fama no existe, ¿no? Pero en el caso de los actores, de los músicos, de los deportistas, de gente que hace cosas que tienen una exposición o un reconocimiento público, sí va acompañada con la fama, que en muchos casos también a veces se queda solo la fama después de haber tenido éxito, ¿no? La fama en mayor o menor ¿Tú medida. convives bien con los dos o te da dolores de cabeza alguno de los dos? ¿El no tenerlo o el tenerlo? Sería muy desagradecido decir que el éxito ha sido una carga, porque el éxito es una bendición, que tengas la suerte de tener éxito es algo para estar eternamente agradecido. Y lo de la fama no deja de ser algo... La fama es una ventaja en la mayoría de los casos. Hay otras veces, claro, hay otras veces depende cómo lo lleves, ¿no? Y depende en qué tipo de personas. Nosotros hemos sido gente que hemos estado muy al margen, casi siempre, de las cosas que la fama puede generar o que hace, no sé, que te pueda generar molestia o que te pueda generar una manera de vivir incómoda. Hemos estado muy al margen de lo que es la exposición pública, a no ser que sea por nuestro trabajo. Por lo tanto, en ese aspecto, la fama nos ha perjudicado poco, ¿no? Más bien nos ha ayudado en muchas cosas. Estaba buscando por aquí una de las frases de las últimas canciones que has compuesto, además tú, que las has escrito tú.
Eres un alma libre que nada pide y que solo vive. Empieza así, ¿no? Esa canción. Sí, es que yo creo que al final lo del alma libre o lo de sentirse uno libre me parece que va por épocas y por momentos y sobre todo por temporadas mentales, ¿no? Hay momentos en los que uno se siente totalmente libre de todo, que se siente que está en condiciones de decir qué a gusto estoy con lo que hago y con lo que vivo y que no debo nada a nadie, o sí debo, o por supuesto siempre debemos algo a alguien, ¿no? Pero que tienes la sensación de que no estás en deuda con nada. Puedes estar moralmente en deuda con la gente que te ha ayudado, con la gente que siempre tienes a tu lado, porque uno a donde quiera que llegue, normalmente no llega solo. Es muy difícil que alguien llegue solo al éxito. De una u otra manera siempre hay alguien que te acompaña a la hora de todo, a la hora de escalar en esa escalera del éxito o a la hora de mantenerte con la cabeza sobre los hombros cuando tienes el éxito, ¿no? El éxito en pocas ocasiones es individual, aunque en muchos casos un tenista es el que está en la pista. Se personifica en una sola persona. Exacto, ¿no? pero probablemente sin la gente que tiene alrededor nunca le llegaría el éxito, ¿no? Venga, una breve, rapidita esta, y voy a ir con una amiga. Venga. Te voy a presentar una colaboradora que tenemos en el programa, pero tú escribes las letras y las músicas en las canciones, pones mucho de ti, quiero decir, tiene que haber mucho, en tu caso personal, hay artistas que componen de lo que se imaginan. No sé si tú hay más de ficción o de componente real. No sabría decirte el porcentaje, no sabría decirte el porcentaje de ficción y de realidad. Si te digo que hay mucho de realidad, pero también hay mucho de realidad ajena, es decir, el hecho de que haga canciones que no hablan de mí o que no hablan de mis circunstancias o de vivencias personales no significa que no sean reales, porque estás contando a lo mejor o en tu propia persona o en tercera persona o hablando de determinadas circunstancias de alguien que son reales. Es cierto que en muchas ocasiones digo que los que componemos somos como actores, pero que actores que nos metemos en un papel que ocupa las líneas de una canción. En muchas ocasiones no necesito pasear de aquí a la esquina para darme cuenta o para imaginar cómo sería pasear de aquí a la esquina, ¿no? Entonces, hay veces en las que uno interpreta o interpretamos, en mi caso con mis hermanos, interpretamos canciones de las que no somos protagonistas, pero que simplemente, efectivamente, con el sentido más literal de la palabra, las llevamos a una interpretación sobre un escenario o en un disco. Por eso mucha gente a lo largo de los años supongo que ha creído que somos de una manera que no somos, o que nuestras canciones es un reflejo de nuestras propias vidas, y no es así. Nosotros... Déjame eso ahí. Te hacía esa pregunta porque te voy a presentar a nuestra agente colaboradora Katia. Hola, Katia. Hola. Bien hallada, después de unas semanitas de ausencia. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, Manuel? Y decía lo de las letras... Bien, Manuel. Hola, Katia. Bien, te veía ahí con el palito, pensé que... Digo, ¿es de una PCR o algo, no? No, por Dios, ¿no? No, bueno, calla, ¿eh? Katia vive en cuarentena perpetua. O sea, sí. Sí, con nosotros vive en cuarentena perpetua. Y yo sé que tienes preparado algo con las letras de las canciones de Manolo, ¿verdad? Eso es, me ha parecido buena idea coger de todos tus discos, de 2 discos, desde 1989 a 2018, un par de ellos, y extraer trocitos de las canciones para crear una historia única. De esta manera veremos en lo que queda, analizaremos brevemente por lo que estabas pasando en ese momento y un poquito a ver lo que nos dice de cómo eres tú en general, lo que hay detrás de la letra. ¿Me he explicado? Más o menos, vamos a demostrarlo empíricamente. Venga, dispara. Venga, la extraordinaria paradoja del sonido quijano, que está formado por la famosa Lola, Sangre Negra, Hablando un Cristal, El Perdido, Morenita, Falsas Promesas, Vete de mí, Los Locos, Lágrimas de Miel y En algún rincón. Vamos a ver qué sale de estas canciones, de la mezcla. Cuando los años te caen encima después de tantos y tantos vuelos, se queda vieja y la pena arrastra, pero
Morenita, no te escondas, que la gente sepa que eres preciosa. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en las horas que desperdicias quemando y jugando con tu vida? Claro, es más fácil que me mientas. Me asusta tu inocencia. Por eso, solo por eso te pido, mujer, vete de mí, mujer. Sé que puede ser mucho pedir hablar de amor sin que se rían de ti, pero los locos chillan, se ríen, se mojan, se ponen tristes, se tumban en el barro. Cuentan los charcos que están muy locos, ellos lo saben. Y loco estoy, morenita mía, porque tus lágrimas de miel me destrozan la razón que pudiera ser la solución del enigma de este amor. ¿Cómo te has quedado? Pues me he quedado loco, sí, porque sabe las letras mejor que yo. Pero quedan fenomenales todas juntas, ¿eh? Porque la estoy leyendo. Bueno, pero aún así leyéndolas no es fácil decirlo como lo has dicho. Bueno, intento ser Y profesional. casar unas letras con otras. Que podías hacer un tema uniendo frases de distintas canciones, fíjate. Pues a lo mejor, no Esta sé. es buena idea, ¿eh? Seguro que algunas salen, sí, porque son unas cuantas, ¿eh? Pero qué chulo eso, ¿no? ¿Tienes Muy bonito. otro? Claro, por favor. Estás hablando con la gente Katia. Ah, vale, perdona, disculpa, no quería ofender. ¿No tendrás otro por ahí para Bueno, soltarnos, por ejemplo? Sí, tengo el otro. La vida no es la, de 2018. Los siguientes temas. La vida no es la, Mina, jamás, mamita linda, maldita condena, perdóname, mi vida entera, me juraste, amor eterno, habanera, y saber si estoy a tiempo. Madre mía, Aquí esos lo que he títulos. hecho es como que estás hasta las narices de luchar y echar la bronca a la susodicha. Vamos a ello. Oye, no me presiones, no me organices, no me razones y no me cuestiones, que tengo claro que la vida tampoco es la. ¿Que pase un año con media tortura de miles de dudas por culpa de una mujer madura? Mira, que no pase ni un segundo, que no pase ni un solo día, porque no sé qué es esto, si es pasión, es amor o qué sé yo. Pero quiero ver cómo arreglo el problema y tratar de encontrar la manera, maldita condena. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar, hazlo por los dos, haznos el favor, tía. De tú, nada. Me juraste un tal vez y no ha sido un tal vez. Cuanto más te entiendo, menos comprendo. A ver si te enteras que quiero saber ya si estoy a tiempo de tener esos momentos que me hicieron olvidar que existía el tiempo. Oye, ¿qué te pasaba ahí en ese momento? Porque parece la letra de Que según lo está contando, me está entrando una Depresión. angustia. una ¿sí? angustia. Sí, parece una copla de Quintero, León y Quiroga, eso, Sí, con sí, esos sí, dolores. sí. Yo tan- no le pongo tanto énfasis, ¿eh? Está claro que eres un enamoradizo, ¿eh? Mucho, Lo plasmas mucho. en tu novela, ¿eh? De al pie de la letra. Mucho, Pero bueno, mucho. que a veces es imposible crear la perfecta historia de amor. A veces no se puede, amigo. No se puede. No, tú crees. No. No. Pues listo. Katia, te agradezco enormemente el ejercicio este literario que nos has enseñado en el programa de hoy, que uniendo frasecitas de todas las canciones podemos hacer un tema. Nos lo anotamos, Pues sí, ¿eh? pues Ha sí. estado muy bien, ¿eh? Muy Ha bien. estado muy bien, me ha encantado. Gracias, Katia. Hasta la semana que viene. Adiós, Muchas Katia. gracias. Chao. Chao. ¡Mua! Tengo que hacer una pausa. Para la publi, pues, estas cosas ya sabes, que hay en la tele. Si hay que hacerlo, lo hacemos. Se hace, pero es muy breve, y antes te pregunto, el amor, estamos hablando ahora del amor, los boleros, que es la canción referente, si tiene... ¿Qué nos va a pasar, así, brevemente, en una frase, qué se va a llevar la pandemia, o qué nos va a dejar la pandemia con respecto al amor? ¿Nos tocamos menos, nos abrazamos menos? No sé si lo de bailar se va a poder... ¿Qué tema, De momento lo que nos está dejando es mucha tristeza, que yo creo que se tiene que tornar en alegría en breve, porque tenemos una necesidad, como dices, de efectivamente de sentirnos, de estar cerca de la gente que queremos, y de darnos cuenta de que esto, o de llegar a pensar que esto es una pesadilla y volver a tener la posibilidad de amar, de querer, de sentir, de tocar, de abrazar, como ha sido siempre, porque es que no concibo que pueda ser de otra manera. No, por mucho que cambie el mundo, por mucha normalidad nueva que vaya a haber, habrá ciertas cosas que cambien. Yo creo que esto no puede cambiar nunca, porque es inherente al género humano, el abrazo, la pasión, el sentirse unos a otros. No puede dejar de existir. Y más en nosotros. Pausa brevísima, un par de minutos, de verdad, un par de minutos, y estamos de vuelta con Manuel Quijano aquí en la sala hoy. Estamos ya de vuelta. Bueno, ha sido muy breve, ¿eh?
Nos Se quedan nos ha pasado volando. 10 minutos de programa. Es que se me pasa muy rápido el programa cuando estás a gusto, cuando estás contando cosas. Así que, para que me dé tiempo voy a hacer preguntas. Vamos a hacer una batería de preguntas así Venga, un poco venga. rápidas, Dale, ¿vale? dale. Hablemos un poco de música. Venga. ¿Cuánto ha cambiado la música desde el año 98 hasta hoy? Hablo de la música por dentro de lo que se refiere a la industria, que es complicado. La, Pasasteis de la las música, la música al fin y al cabo evoluciona, involuciona. Ahora hay un movimiento también de vuelta a la década de los 80 en ciertos sonidos. Continuamente hay movimiento musical, que eso es de agradecer, y eso es una muestra de inquietud de los creadores, ¿no? de los músicos. Eso está muy bien. Eso es lógico que pase, ha pasado toda la vida y que siga pasando. El hecho de que el mundo de la composición, de la sonoridad de las canciones siempre tenga su pintita de diferencia con respecto a lo que ya conocemos o incluso lo que esté por venir, ¿no? Lo que sí es cierto es que lo que ha cambiado y ha dado un vuelco terrible es el mundo de la promoción musical o la industria de la música. Bueno, ha cambiado cómo se vende la música también y cómo se consume. Absolutamente. El mundo discográfico ha tenido que adaptarse o tiene que ir adaptándose pues a lo que es la evolución de la sociedad en todos los sentidos, de la tecnología. Lo que más ha marcado, yo creo con diferencia, son las redes sociales. Las redes sociales han creado un mundo paralelo en el que o te adaptas o estás muerto, ¿no? Es muy difícil, supongo que hay casos también, ¿no? Pero es muy difícil que si no estás en el mundo de las redes sociales estés en el mundo real. Son una vía precisamente de promoción, de exposición. Tienen su parte positiva, que es mucha, y yo creo que no sabría decir si la parte negativa es tanta, ¿no? A lo mejor incluso es más a veces la parte negativa de las redes sociales o la tecnología que la positiva, ¿no? Aunque parezca un mensaje derrotista o catastrofista. Es cierto que la tecnología es avance, es evolución y ayuda a muchas cosas, pero a mí a veces me asusta el hecho de que en una red social o sobre todo, por ejemplo, en un Instagram, el Instagram es una herramienta en la que la mente puede llegar a equivocarse, ¿no? Déjame que te pregunte por eso, porque yo he estado echando un vistazo a tus redes, sobre todo en Instagram. Me llama la atención un par de cosas. Una, siempre sales sonriendo, se te ve feliz en todas ellas. No sé si es la pose para la foto que hablábamos al principio de la entrevista o es natural así. Y dos, igual te cabreas con lo que te digo, pero das una imagen de bon vivant, de disfrutar la vida. Que no sé si lleva eso a malas interpretaciones o no. Bueno, no, fíjate, no creo que tenga en mis redes sociales nada en ningún punto ofensivo al punto de decir de qué va este, ¿no? Soy un músico que llevo 23 años de profesión junto a mis hermanos y donde lo que puedo hacer es salir en un momento determinado con una moto, que soy un apasionado de las motos de toda la vida, de las Harley Davidson, desde que tenía casi uso de razón, que procuro salir sonriendo porque me parece... Yo me levanto y yo nunca me levanto, o casi nunca me levanto serio, ni me levanto triste, ni me levanto... por mucho que esté lloviendo fuera y por mucha tormenta por mucho que madrugues, ¿no? Que no es claro, muy... y por mucho que madrugue como hoy, a lo mejor, ¿no? Pero, ¿por qué no voy a sonreír? Me encanta sonreír. Yo creo que la sonrisa es un buen transmisor de energía, ¿no? Y al final a la gente lo que le encanta es tener a gente alrededor que dé buena vibra y que te transmita buen rollo, ¿no? Y la sonrisa es uno de esos elementos infalibles. Tú has pasado, hablemos un poco también de cómo ves la situación que tenemos. Has pasado temporadas fuera de España, Miami, creo que además la conociste muy joven. Sí. Me decía además Raúl, el compañero de la tele, dice, oye, cuando pasas un tiempo fuera, vuelves a tu país y ves el país de otra manera. No porque haya cambiado el país, sino porque tú has cambiado y ves las cosas con otra perspectiva. ¿Cómo se ve España, cómo se ve Castilla y León cuando se viene de fuera, cuando se ha pasado un tiempo oxigenando la cabeza o viendo otras cosas? Bueno, por una parte aprecias mucho más lo que tienes, aprecias mucho más la raíz. A mí me encanta presumir de ser leonés. Yo disfruto siendo leonés y presumiendo de ser leonés allá donde voy, ¿no?
Es cierto que siempre, a medida que vas saliendo, vas teniendo más puntos de referencia y vas viendo más cosas que antes no veías, o tienes una perspectiva totalmente distinta a la que tenías cuando tenías 18 años. Te das cuenta de que el mundo se abre, y se abre de manera muy rápida, y te das cuenta de que lo que hay... hace muchos años, te hago un inciso, nos preguntaban, ¿por qué vendéis más discos fuera de España que en España, ¿no? Y decíamos, bueno, pues básicamente porque el resto de España, el resto del mundo es más grande que España, entre otras razones, ¿no? Es fácil tener referencias cuando tienes mucho que observar y mucho que ver, por lo tanto tienes mucho también que comparar, ¿no? Y cuando tienes mucho que comparar es bueno y es malo. Te das cuenta pero es como en lo personal, te das cuenta de lo que tienes bueno en tu casa, en tu tierra, y te das cuenta de lo que adoleces, ¿no? O de lo que te falta. Pero aún así, aún teniendo unos puntos de referencia importantes en el mundo entero, o en los Estados Unidos, yo me fui muy pronto para los Estados Unidos y venía siempre con la cabeza loca, pensando que se podían hacer un millón de cosas que luego se han ido haciendo aquí, pero se han ido haciendo muchos años después, ¿no? Decías, es que aquello, sobre todo antes, hace 25 años, 30 años, mucho más que ahora está todo como... Con esto de la globalización parece que está todo... Hay muchos menos secretos. Pero hace 30 años, cuando fui la primera vez a Estados Unidos, venía pensando que nos quedaba muchísimo por aprender, ¿no? También que a ellos les quedaba mucho por aprender de nosotros en otros aspectos. Los americanos, ahora que hablas, desearían tener mucho de lo que tenemos de lo que hay en Castilla y León, por supuesto de lo que hay en España, de la riqueza cultural, de las raíces que ellos no tienen. Pero en cambio tienen otras cosas, los americanos y otros muchos países, ¿no? Donde te das cuenta de que cada cosa, de que cada país, de que cada cultura tiene su personalidad y de que todos tienen algo de lo que se puede aprender, sin querer perder en ningún momento tus raíces, ni sin querer transformarte para querer ser alguien que has visto en otro sitio que te parece algo extraordinario, pero que yo creo que al final lo que cuenta es ser uno mismo, estés donde estés, ¿no? Bueno, te agradezco un montón que hayas estado hoy con nosotros. La última que te lanzo, así, has publicado hace poquito un libro como de memorias, detrás de la letra, que cuentas un poco los entresijos que ha habido en estos años, al menos en la carrera profesional. En este stop, te pregunto, ¿tienes la vida que has querido tener o que quieres tener? Que nunca me planteé tener una vida en concreto, ¿no? Te lo digo de verdad, nunca sabía para dónde me iba a llevar la vida. De repente me planteé el mundo de la música como una posibilidad, de una actividad, incluso como un negocio en el que poder desarrollar mi vida, y luego me di cuenta de que lo que quería de verdad cuando lo descubrí era ser músico para el resto de mi vida, cuando nunca me planteé ser músico. O sea, he sido lo que nunca me imaginé que podía ser, y soy lo que, si lo llego a pensar antes, siempre hubiera querido ser. Por tanto, estoy satisfecho. Perfecto. Se me han quedado un montón de cosas en el tintero. Quería haberte preguntado por tu actividad como fotógrafo, tu historia como seminarista, que me produce mucha Pues mira, curiosidad. hoy publico mi página de fotografía, que tengo además un proyecto súper interesante, que hoy sale a la luz la página pues web. véndenosla, venga, ¿dónde lo vemos? Sí, la página web es manoloquijanophotography.com, y empecé con un proyecto alucinante hace unos cuantos meses, que es hacer fotografía a través de 3 lentes, retrato a través de videoconferencia, personas que pueden estar en cualquier parte del mundo y que tienen una terminación como si fueran unas acuarelas, unas ilustraciones, y es una cosa muy bonita. Y he retratado a personajes muy interesantes, a Vicente del Bosque, por ejemplo, que estuvo aquí el otro día, tiene una foto muy bonita, y a mucha gente española conocida en este proyecto último. Iba a decir mente inquieta, pero aquí nos gusta, que somos más campechanos, nos gusta más la frase de culo inquieto, ¿no? Culo inquieto. Hay que serlo. Nada, que siga escribiendo boleros para que nos oxigenen un poco de tanto reggaetón que tenemos por aquí. Manolo, un placer haberte tenido aquí en la sala con nosotros. Muchas gracias. Oye, sobre lo que dice el del reggaetón, tiene su punto divertido también. Tiene su punto, tiene su espacio. Tiene su punto, su como espacio, todo, y cuando lleva tanto tiempo ahí, algo tiene el agua cuando la bendice. Me lo apunto. Gracias, Manolo, suerte. Un placer. Señores, nos vemos aquí el viernes que viene, volvemos en la sala.